Aquí estamos en la lista de reproducción número 6, específicamente en la tarjeta de ejercicio número 4. Este ejercicio está relacionado con condicionales combinados y este ejercicio número 4 nos plantea lo siguiente. Crear un algoritmo que le permita al usuario ingresar a un tipo de trabajador. Ese trabajador puede ser fijo o temporal y con base en esto pueda imprimir el nombre y el salario neto, sabiendo que si es fijo, es decir, si el tipo de trabajador es fijo, debe leer el nombre, el número de horas trabajadas, el salario básico hora, el total de deducciones y el total de bonificaciones. Y si es temporal, es decir, si el tipo de trabajador es temporal, solo debe leer el nombre y el número de horas trabajadas. Este último trabajador tiene un salario básico hora de $10 y no tiene deducciones ni bonificaciones. Entonces podemos ver que este algoritmo nos dice que vamos a tener dos tipos de trabajador, puede ser fijo o temporal, y de acuerdo a ese tipo de trabajador, nosotros vamos a empezar a pedir unos datos, una información relacionada a todo el aspecto laboral de esa persona. Y en este planteamiento vamos a utilizar condicionales combinados. Pero antes de construir este algoritmo en pseudocódigo, nosotros vamos a construir este algoritmo paso a paso. Es decir, vamos a construir un algoritmo paso a paso para este planteamiento o ejercicio número 4. Y para eso tenemos los pasos para la solución. Nos preguntamos, ¿qué debemos hacer? Primero que todo, definir las variables o constantes necesarias para almacenar la información que el problema me plantea. Si bajo un poco, también encontramos que debo inicializar las variables o constantes con datos ingresados por el usuario o con valores definidos de forma estándar, directa o arbitraria, es decir, que yo como desarrollador pueda definir esos valores o esos datos en mi pseudocódigo de forma directa, pero en caso tal de que el usuario me deba ingresar esos datos que yo necesito para que mi algoritmo trabaje, yo me pregunto, ¿cómo inicializo variables o constantes con datos ingresados por el usuario? Y aquí me dan como respuesta que debo trabajar con la lectura, entrada o ingreso de datos por parte de los usuarios con la palabra clave leer. Toda esta lectura, entrada de datos se hace con la palabra clave leer. También encontramos aplicar una estructura algorítmica y la respuesta es que poner en práctica la estructura condicional combinada para evaluar el valor numérico que ingrese el usuario. Pero aquí no es un valor numérico, es el tipo de trabajador. Yo esto lo corrijo cuando termine de grabar el video, entonces ustedes cuando impriman o descarguen la tarjeta de ejercicios número 4 van a encontrar esta parte corregida porque no es un valor numérico sino un tipo de trabajador que puede ser temporal o fijo. Si continuamos encontramos que debemos interpretar correctamente la condición o expresión lógica y aquí tenemos que para trabajar de forma acertada con la expresión lógica de la estructura condicional combinada debemos tener presente el tema del operador módulo, operadores aritméticos, relacionales, lógicos y los tipos de datos explícitos como son el verdadero y o el falso. Y para terminar nos dicen que debemos aplicar operaciones aritméticas y nos dan como respuesta que se debe tener presente la implementación de operaciones aritméticas, ya sea fuera de la estructura o en las instrucciones internas de la misma. Entonces aquí podemos ver que hemos construido un algoritmo paso a paso que nos va a ayudar a solucionar el ejercicio o planteamiento número 4. Y ahora este algoritmo que hicimos paso a paso debemos darle vida y para eso vamos a utilizar pseudocódigo con ayuda de nuestro editor de código también. Y el nombre que le vamos a dar a este algoritmo va a ser tipo trabajador. Nos vamos con los comentarios, definir variables o constantes. También hagamos el comentario de inicializar variables o constantes. Aquí otro comentario, estructura condicional combinada. Y cuando empecemos a trabajar vamos a definir más comentarios. Aquí nos vamos con nuestra palabra clave de definir y vamos a decir tipo y además vamos a decir tipo final y también vamos a aplicar el nombre. Y esto es de tipo de dato cadena. Aquí nuevamente nos vamos con nuestra palabra clave de definir y aquí vamos a definir las horas trabajadas y además vamos a definir el valor por hora. Y esto un tipo de dato real, punto y coma. Nuevamente palabra clave definir y acá me voy con las bonificaciones y también con las deducciones. Tipo de dato real. Ustedes
estas dos líneas las pueden hacer en una sola. Yo las hice en dos para que ustedes tengan mejor visibilidad del video. Y lo pueden hacer en una porque las dos tienen el tipo de dato real, pero este, como es tipo de dato cadena, no se toca, se deja en una línea aparte. Aquí en el tema de inicializar variables me voy con la palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma, y decimos ingrese el tipo de trabajador. Dentro de los paréntesis, fijo o temporal. Y eso que me ingrese el usuario lo voy a almacenar ¿en dónde? En la variable tipo. Aquí también es importante hacer este comentario para trabajar con funciones para datos de tipo cadena. ¿Por qué es importante? Porque yo voy a decir que el tipo final va a pasar por minúsculas y va a recibir el tipo, punto y coma. Es decir, él me puede ingresar fijo o temporal y me lo puedes ingresar con la primera en mayúsculas, como lo vemos acá, pero al transformarse o pasar por esta función de minúsculas, todo este valor o todo este dato fijo o temporal se va a transformar en minúsculas y ya se almacena en tipo final. Y esto es importante para yo hacer todas mis comparaciones con el dato en minúscula, para que mi comparación sea exactamente igual al dato que me ingrese el usuario y así poder prevenir errores, porque él me puede ingresar fijo, pero si yo tengo todo el fijo en minúsculas, no lo va a leer o no se va a comparar correctamente, y fijo sí es válido, pero como esta está en mayúsculas, entonces me va a generar un error. Por eso lo paso todo a minúsculas para que en la comparación este tipo final sea exactamente igual en mi comparación. Entonces eso es importante con el tema de las minúsculas. Y acá subimos un poquito y nos vamos con nuestra estructura condicional. Y esa estructura me dice palabra clave sí, una expresión lógica que vamos a hacer ahorita, pero antes me voy con la palabra clave entonces, el editor me ayuda a autocompletar y esto se cierra gracias a la palabra clave fin sí, mi indentación y aquí vemos el cierre, al mismo nivel de la palabra clave sí. Y esta expresión lógica va a decir si el tipo de trabajador o el tipo final es igual a ¿qué? A fijo, entonces vamos a ejecutar unas instrucciones internas y estas instrucciones internas van a ser las siguientes. Estas instrucciones internas las voy a copiar de una forma directa porque son muchas. Entonces, para que el video no se haga un poco largo, entonces por eso las copié y las pegué. Y estas instrucciones empiezan con una inicialización de variables o constantes. Y aquí vemos que dentro de una estructura condicional yo también puedo inicializar variables o constantes. Y aquí estoy diciendo que ingrese el nombre del trabajador, lo almaceno en nombre, ingrese las horas trabajadas, lo almaceno en horas trabajadas. Pero digamos que ingrese las horas trabajadas en el mes. Y lo almacenamos en horas trabajadas. También le estoy diciendo que ingrese el valor hora, lo almaceno en valor hora. Con el tema de bonificaciones lo almaceno en bonificaciones y con el tema de deducciones lo almaceno en deducciones. Eso es lo que hemos venido haciendo, inicialización de variables o constantes, que en este caso todas son variables. Y esto va a pasar cuando el tipo de dato sea fijo. Aquí está haciendo la comparación. Ahora en esta parte minimicemos un poquito, maximicemos acá y bajemos el zoom, perdón, ok. Y aquí voy a hacer el comentario de procesos aritméticos. Damos enter y estos procesos aritméticos van a hacer alusión al salario neto y al salario bruto, pero esos dos no los definí, entonces los voy a definir acá también. Nuevamente, palabra clave de definir, salario bruto y el salario neto. Tipo de datos real, punto y coma. Ahí los tenemos. Y vamos a decir que el salario bruto va a ser igual a ¿qué? El salario bruto va a ser igual al valor hora que multiplica a las horas trabajadas, punto y coma. Y el salario neto va a ser igual, operadores de paréntesis, salario bruto más bonificaciones, y esto se resta con las deducciones, punto y coma. Y acá voy a mostrar información. Entonces cuando el tipo de trabajador es fijo, miren que yo estoy preguntando toda esta información
y luego hago unos procesos aritméticos para obtener pues los resultados. Entonces toda esta información que yo pedí y los procesos aritméticos que yo obtuve los voy a mostrar por consola. Entonces yo los voy a hacer de una forma rápida para que el video no se alargue y ustedes lo puedan ver de forma directa. Bueno, entonces acá podemos ver como toda la información del usuario, cadena vacía, el nombre, horas trabajadas, valor hora, bonificaciones, el valor de las bonificaciones, de las deducciones, el salario bruto y el salario neto. Y todo eso me lo va a mostrar cuando el usuario sea un tipo de trabajador fijo. Pero en caso tal de que todo esto no se cumpla, entonces me paro al mismo nivel de la palabra clave sí y aplico mi palabra clave sí no. Y aquí me voy con una expresión lógica nuevamente, un condicional. Empiezo con la palabra clave sí, los paréntesis donde va a ir la expresión lógica y la palabra clave. Entonces mi editor de código me ayuda a autocompletar, a cerrar mi estructura sí. Aquí la tenemos gracias a la palabra clave sí y mi indentación que siempre es importante. Y ahora aquí digo que el tipo final es igual a temporal. Entonces, si ese trabajador es temporal, vamos a hacer otros procedimientos aritméticos en esta parte. Y esos procedimientos aritméticos empiezan con una inicialización de variables nuevamente. Y aquí le estoy diciendo ingréseme el nombre del trabajador, ingréseme las horas trabajadas. Ya no le voy a decir que me ingrese deducciones, ni bonificaciones, ni valor hora. ¿Por qué? Porque yo ya tengo esos datos, porque el problema me los dio. Y el problema me dijo que el valor hora va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a $10. También me está diciendo que las bonificaciones es igual a 0 porque él no tiene bonificaciones y además no tiene deducciones. Entonces también es igual a 0. Entonces miren que acá yo estoy inicializando estos valores o estas variables con datos de forma directa, estándar o arbitraria. Y acá estoy inicializando estos valores con datos ingresados por el usuario, bonificaciones, deducciones y valor hora. Ahí podemos ver esa diferencia y lo estoy haciendo así porque el problema así me lo está pidiendo. Dependiendo de qué, del tipo de trabajador. Y acá definí todas esas variables pues como para que trabajen sin ningún problema. Y después de esta inicialización sigue el tema de los procedimientos aritméticos. Entonces comentario, procesos aritméticos. Y estos procesos aritméticos me dicen que el salario bruto va a ser igual al valor hora, que es 10, multiplicado por las horas trabajadas. Punto y coma. Y las horas trabajadas, él me las ingresa, pero digamos que horas trabajadas en el mes, para que no se confunda. Y el valor hora yo lo inicializo. Y eso me da el salario bruto. Y el salario neto va a ser igual a ¿qué? Al salario bruto más las bonificaciones. Y esto se resta con las deducciones, pero sabemos que esos valores son 0, entonces no va a afectar nada al resultado, pero hagámoslo como para hacer bien la operación aritmética. Y ya por último vamos a mostrar la información, y esa información va a ser exactamente igual a esta. Pero acá los valores cambiaron porque cuando se cumple esta expresión lógica, se inicializa diferente y se asignan valores diferentes y cuando se hacen los procedimientos por ende se van a tener resultados diferentes. Entonces aquí los vemos cuando es temporal y cuando es fijo. Eso lo hemos hecho anteriormente o algo muy similar, muy parecido. Pero acá doy un enter y me paro al mismo nivel de la palabra clave sí, pero ya es de este sí. Y aquí aplico la palabra clave si no. Y aquí va a ir la expresión por defecto, van a ir acciones, van a ir esas acciones que van a pertenecer a la estructura completamente, es decir, en caso tal de que no se ingrese un trabajador de tipo fijo o temporal, entonces se ingresó de otro tipo, entonces yo le voy a decir ahí, le voy a decir que el tipo de trabajador no es válido. Y esto ya lo dominamos mejor, por eso lo hice de forma rápida. Lo importante acá, la esencia de esta lista de reproducción son la combinación de las estructuras condicionales. Entonces esto lo hice de forma rápida por eso. Y todavía no hemos combinado condicionales, pero ya los vamos a combinar. Solo que necesito primero ejecutar como para que ustedes puedan ver. Tipo de trabajador, digamos que fijo. Ingrese el nombre eones, horas trabajadas 45, el valor por hora 34, ingrese el valor total de bonificaciones, digamos que 12 y deducciones 5.
Aquí me da los datos correctamente, EONES 45 horas trabajadas, valor por hora $34, bonificaciones $12, deducciones $5, salario bruto $1.530 y salario neto 1.537. ¿Por qué? Porque se sumaron bonificaciones y se hicieron sus respectivas deducciones y al final se obtiene el salario neto. Y aquí damos reiniciar y ingresemos un tipo de trabajador random y aquí decimos que el tipo de trabajador no es válido, pero ¿saben qué me faltó? Me faltó esta cadena vacía como para que no se pegue y ahora sí ya podemos ver que quedó completo. Bueno, ¿en dónde vamos a combinar un condicional? Lo vamos a combinar en esta parte, en la primera parte. Si yo ingreso a un trabajador fijo y ingreso el nombre, EONES, ingreso las horas trabajadas 45, si ingresamos el valor pagado por hora, digamos que nos pagan 34, si ingresamos el total de bonificaciones, digamos que 120, y acá ingrese el valor total de deducciones. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Supongamos que deducciones me hicieron 5.000 y aquí podemos ver el problema. Me está dando un dato negativo, un salario neto negativo. ¿Por qué? Porque él quiso decir que usted le hacen más deducciones de lo que le dan en bonificaciones y le dan en su salario bruto, que es las horas que usted trabaja y el pago por hora. Entonces yo tengo que controlar eso porque si no voy a obtener un resultado negativo. Entonces aquí entra el condicional combinado. ¿Y cuál va a ser ese condicional combinado? Ese condicional combinado va a decir que las deducciones no pueden ser mayor al salario neto, al salario final, a lo que usted le pagan finalmente. No puede ser mayor porque si no se genera un error. Veamos esa parte. Y esta condición solo se hace acá. En temporal no. En temporal no. ¿Por qué? Porque yo ya sé que las bonificaciones son cero, igualmente que las deducciones. Entonces, obviamente las deducciones no van a ser mayores que el salario bruto o que el salario neto finalmente. Entonces ahí no tengo que hacer esa validación o esa expresión o esa condición lógica. La tengo que hacer acá. Acá digo, palabra clave sí y la expresión lógica va a decir, si las deducciones son mayores a mi salario neto, entonces el editor de código me ayuda a que autocompletar el entonces y a trabajar con mi palabra clave fin para cerrar mi estructura y además el tema de la indentación. Entonces, si mis deducciones superan a mi salario neto, yo le voy a mostrar este mensaje que va a decir que las deducciones no pueden ser mayores que el salario neto. Si esto se cumple, es decir, si estas deducciones, este valor que se almacena acá, va a ser mayor o es mayor que mi salario neto, que es mi salario final, para que no me dé un salario neto negativo. Entonces, para eso hago esta expresión lógica. Y aquí podemos ver que tengo un condicional. Este es el condicional y podemos ver que es un condicional anidado y dentro de ese condicional anidado tengo un condicional simple. Entonces yo estoy jugando con mis condicionales para validar mi algoritmo lo mejor posible. Pero en caso tal de que eso no se cumpla, es decir, de que las deducciones no sean mayores que mi salario neto, entonces eso está correcto. ¿Y qué pasa si está correcto? Se muestra la información y en dónde tengo la información, acá la tengo. Control X. Entonces, si eso no se cumple, muestro mi información. Y aquí ya tengo es un condicional compuesto dentro de un condicional anidado. Aquí lo podemos ver. Y si voy y ejecuto, pero recordemos que solamente es para fijo, tipo de trabajador fijo. Y aquí vemos, tipo de trabajador fijo. Ingrese el nombre, EONES, horas trabajadas 34, valor por hora 12, ingrese el valor de total de bonificaciones 34 nuevamente, de deducciones, digamos que 4.500. Y aquí me dice, las deducciones no pueden ser mayores que el salario neto. Y si doy reiniciar y todo funciona bien, digamos que fijo, EONES, horas trabajadas 34 por hora 23, bonificaciones 12 y deducciones 10. Aquí ejecuta correctamente y obtengo un salario neto positivo, un salario neto correcto. Entonces ahí yo validé eso. ¿Qué más puedo validar también? Que todo esto y esto no sean valores negativos como lo hicimos en el ejercicio anterior. Porque si son valores negativos, yo no puedo hacer procesos aritméticos con esos valores negativos porque se me complican las cosas.
se me complican las cosas. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer lo siguiente. Cerremos esta consola primero y aquí volvemos al ejercicio. Aquí primero vamos a hacer algo. Vamos a irnos con un comentario que va a decir estructura condicional combinada. Y copio esto acá también. Acá antes de los procedimientos aritméticos. Y voy a irme con la palabra clave sí, expresión lógica, palabra clave entonces. Y aquí vemos que el editor de código me ayuda a autocompletar el entonces y a cerrar mi estructura gracias a la palabra clave fin sí. Y la expresión lógica va a trabajar en lo siguiente. ¿Qué valores pueden ser negativos? Que el usuario me pueda ingresar negativos son horas trabajadas. Si las horas trabajadas son menores o igual a 0. O también puede ser que el valor hora sea menor o igual a 0. O también puede pasar que las bonificaciones sean menores a ceros. Aquí no es necesario menor o igual porque las bonificaciones sí puede pasar de que le ingresen 0, de que no le den bonificaciones al trabajador, pero esas bonificaciones no pueden ser negativas, entonces por eso digo que menor a 0 y acá en valor hora si es menor o igual a 0 y horas trabajadas menor o igual a 0 porque ahí sí, si él ingresa un 0 no puedo ejecutar procedimientos porque no puedo obtener datos. Y en el tema de las deducciones también se puede dar el caso o se puede dar el caso de deducciones menores a 0 también. Entonces aquí tenemos esta expresión lógica y si esta expresión lógica se cumple, es decir, si él me ingresa horas trabajadas menores o iguales a 0, lo mismo con valor hora, o que las bonificaciones sean menores a 0 o que las deducciones sean menores a 0, entonces esta expresión lógica me está diciendo desarrolladores y usuarios están ingresando datos negativos y yo no puedo trabajar con datos negativos, no puedo hacer procedimientos aritméticos con datos negativos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a escribir un mensaje, comillas dobles, y le digo, los datos ingresados no son válidos. Punto final. ¿Por qué? Porque me estás ingresando datos negativos. Pero nuevamente me paro al nivel de la palabra clave sí y aplico o ejecuto mi palabra clave sí no. ¿Y qué va a pasar? Va a pasar de que si esta expresión lógica no se cumple, entonces quiere decir que los datos ingresados que son estos, estos y estos, y hay otro, el de horas trabajadas por acá arriba, sí son correctos. Y cuando esos datos son correctos, ¿yo qué hago? Yo hago toda esta información, hago procedimientos aritméticos y además muestro información. Pero también estoy incluyendo ahí un condicional compuesto. Entonces doy control X, corto todo eso y lo pego acá. Y ahí lo tenemos nuevamente. Y aquí me fijo, vean que estos dos están al mismo nivel, entonces lo que hago es tabular esto, porque este fin sí corresponde a este sí, esta estructura de deducciones mayor a salario neto. Y acá tengo que ser muy cuidadoso o cuidadosa con ese aspecto para no irme a confundir. Y aquí vemos esta validación. Si se cumple, ejecuta que los datos no son válidos. Pero si no se cumple, entonces los datos sí son válidos. ¿Y qué estoy haciendo? Ejecutando todo esto. Todo esto. Y aquí hago nuevamente un condicional, que las deducciones no pueden ser mayores al salario neto. Si esto pasa, ejecuto estas instrucciones, pero si no, entonces muestro la información por consola. Y además acá me puedo hacer un escribir vacío, comillas dobles, punto y coma, para que este mensaje no quede pegado a los datos que yo estoy pidiendo. Entonces si ven esto como se va convirtiendo en algo más dinámico, porque esa es la función de validar los datos que ayuden a que mi algoritmo sea más dinámico, más completo. Y si yo conozco este tema correctamente, pues no voy a tener problema. Y hay muchas cosas que el algoritmo no me dice, sino que yo las intuyo de forma implícita. Y eso se va logrando a medida que ejecutemos algoritmos, algoritmos, algoritmos. E incluso en este punto me puede faltar validaciones, que si ustedes se dan cuenta, pues las pueden cubrir y las pueden mejorar. Pero acá yo me quedo con que tengo un condicional anidado de forma externa. Aquí lo podemos ver, aquí lo podemos ver. Y dentro de ese condicional anidado que tengo un condicional compuesto que es este. Aquí tengo el si no y aquí cierra. Y dentro de este compuesto tengo otro condicional compuesto, este, el si no y acá cierra.
Entonces tengo un condicional anidado, dentro de ese condicional anidado tengo un condicional compuesto y dentro de ese compuesto tengo otro condicional compuesto. Eso es lo importante que quiero que vean con esta lista de reproducción. Y repito, si se puede mejorar, si ustedes encuentran otras validaciones por hacer, también. Un ejemplo acá nuevamente, comentario, estructura, condicional, combinada. Y me voy con la palabra clave sí, expresión lógica, palabra clave entonces, el editor me ayuda a autocompletar y a cerrar mi nueva estructura condicional. Y esta estructura condicional va a decir, si las horas trabajadas son menores o iguales a 0, yo le voy a mostrar ese mensaje que hice acá, que los datos ingresados no son válidos. ¿Por qué? Porque él ingresa las horas trabajadas. Eso lo controla él. Estos valores los controlo yo, entonces yo sé que están bien. Pero este que lo controla el usuario, no sé, él me puede ingresar algo mal ahí, entonces yo trato de controlarlo. Y son menores o iguales a 0, menores o iguales a 0. Este tema de los operadores relacionales también es muy importante porque si escribimos un operador relacional mal, él cambia el sentido de la expresión y ahí empiezan los errores y uno empieza a decir, ¿por qué no me está dando? ¿Por qué no me está dando? Puede ser que un operador relacional esté mal o la comparación con el operador lógico esté mal. Entonces debemos entender muy bien esa parte. Y acá, en caso tal de que esta expresión lógica no se cumple, entonces me paro al mismo nivel de la palabra clave sí y ejecuto la palabra clave si no. Y en este si no, voy a ejecutar estos procesos correctos. ¿Por qué? Porque si se cumplen estos procesos, si se cumplen correctamente, porque la expresión lógica esta no se cumplió. Entonces quiere decir que él ingresó mis datos correctamente, los datos de él correctamente. Y copio y pego. Y ya se puede ejecutar correctamente. Y ya estaría bien. Y me faltó acá nuevamente un escribir, comillas dobles, punto y coma, para una cadena vacía. De pronto puede faltar algo, pero si ustedes lo descubren, lo solucionan para que vayan adquiriendo esa confianza y esa independencia pues de empezar a ustedes mismos a programar por sí solos. Pero voy a ejecutar como para cerciorarme. Fijo, tipo de trabajador fijo, el nombre de trabajador, eones, las horas trabajadas digamos que negativas. También digamos que el valor pagado por hora negativo y bonificaciones 0 y el valor total de deducciones negativo. Y ahora sí me dice, los datos ingresados no son válidos. Es decir, ya estoy manejando y controlando esta parte también, que es importante y me faltó ahí una cadena vacía en esta primera parte, comillas dobles, punto y coma, gracias a la palabra clave escribir para separar la sección de estos datos con esta información. En todo caso, vamos a dar clic en guardar como, nos vamos para nuestra carpeta principal, documentos, curso de pseudocódigo y estamos en 06-condicionales, nos vamos para la carpeta 04 condicionales combinados que creamos anteriormente, creamos esta carpeta de ejercicios lista de reproducción y aquí nos creamos esta carpeta 04-ejercicio 4, damos clic, ahí vamos a tener esta tarjeta de ejercicios 4 corregida y además vamos a guardar este algoritmo con 01-tipo trabajador. Enter, ahí lo tenemos guardado y podemos continuar.